Niveles de diálogo de los humanos. Vamos a hacer una reflexión acerca del diálogo y vamos a clasificar en niveles. Y podemos preguntarnos de paso, ¿es importante el diálogo? ¿Hasta qué punto es importante el diálogo? Se dice que el diálogo es la vía de solución de los conflictos. Vamos a ver qué tipo de diálogo. Algunos también asumen que el diálogo es una pérdida de tiempo. Quizás tengan razón, pero habría que ver qué tipo de diálogo. Por eso vamos a presentar los niveles de diálogo. Aquí tenemos el diálogo de opinión, clasificado en 3 niveles: opiniones personales, opiniones sociales y opiniones referenciales. Tanto las opiniones sociales y opiniones personales se forman a partir de las opiniones referenciales, lo que puede decir una autoridad o una persona respetable o un autor. Por eso es referencial. El siguiente nivel de diálogo es la creencia, ¿no? Un diálogo sostenido en base a la creencia. Es más elaborado que una opinión, porque una opinión personal, una opinión social son ideas sueltas, no del momento. Pero una creencia ya es permanente, es estable. Por eso las creencias son personales, creencias sociales y creencias espirituales. Naturalmente las creencias personales se forman en base a las creencias sociales y estas en base a las creencias espirituales. Y las creencias espirituales ya es una formación histórica, cultivada a lo largo del tiempo y que se va perfeccionando poco a poco. Dentro de las creencias espirituales puede estar los mitos, las ideologías, las religiones y algunos sistemas de pensamiento. Y dado que la creencia es difícil de explicar o demostrar racionalmente, entonces tampoco es fiable. O sea, un diálogo en base a la creencia se puede armar más bien un conflicto, ¿no? Entonces, por eso vamos a pasar mejor al siguiente nivel de diálogo, el diálogo de ciencia, ¿no? Basado en la verdad. Entonces podemos tener 3 clasificaciones. Diálogo en base a teorías aprendidas, que uno va aprendiendo una teoría y vamos conversando, dialogando en base a esas teorías. Pero también llega una etapa de fanatismo, se puede decir entre comillas, pero no es así, pero se llama las teorías asumidas. Cuando uno se hace seguidor de una teoría y se cierra en esa teoría, entonces hay un diálogo también restringido que se puede también o llegar a un conflicto. Entonces, ese tipo de diálogo debe ser superado con otro tipo de diálogo, cuando uno realmente está en la capacidad de hacer uso de las leyes científicas para interpretar racionalmente una realidad, ¿no? Cuando uno hace una interpretación ya está creando teorías científicas. Ese tipo de diálogo es más independiente, tiene mayor fundamentación y por lo tanto es racionalmente aceptable. Pero las teorías científicas también son temporales, porque la realidad va cambiando y esa teoría se hace falsa. Al hacerse falsa, el diálogo también se convierte en falso. Entonces, ¿aquí qué viene? Hay que pasar a otro nivel de diálogo. Ese nivel de diálogo es el diálogo de la filosofía, clasificado también en 3 niveles: diálogo sobre ideas filosóficas, sobre autores y sobre verdades. Sobre ideas filosóficas es el inicio, ¿no? Sobre los temas filosóficos, sobre los problemas filosóficos. Para ello tenemos que basarnos en autores. Entonces los autores que han trabajado un tema, han desarrollado un sistema filosófico, entonces sirven como referencia en el diálogo, pero también se cae en lo mismo que ocurre en la ciencia, ¿no? Los filósofos
se convierten en hegelianos, en sartreanos, en aristotélicos. Entonces también el diálogo pierde su fecundidad. ¿Por qué? Porque uno va a defender un sistema filosófico cuando lo que se quiere es defender la verdad. Y la verdad no está en un sistema filosófico, está en la realidad. Para ello necesitamos pasar a un nivel superior de diálogo en base a verdades. ¿Y qué tipo de verdades? Naturalmente, verdades universales. Estas verdades universales nos va a vincular con la naturaleza, con el universo. Es un diálogo permanente. Entonces, este diálogo, en base a verdades, nos lleva a otro nivel de diálogo. ¿Y cuál es? El diálogo de sabiduría. El diálogo de sabiduría, también clasificado en 3 niveles. Vamos a ver el diálogo consigo mismo. Cuando uno se hace una pregunta, ¿por qué estoy yo aquí, justo ahora, en este espacio y tiempo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la finalidad de la vida? ¿Por qué? ¿Por qué existo? Son preguntas tan sencillas y simples, pero estamos dialogando con uno mismo. Después pasamos a un nivel de diálogo, sobre todo cuando este diálogo estaba basado en verdades universales, un diálogo sin palabras. ¿Por qué sin palabras? Porque las palabras son referenciales, ¿no? Son referenciales. ¿Por qué referenciales? Porque siempre nos llevan a un objeto, a una cosa, ¿no? Que son temporales. Los entes son temporales. Y en este nivel de diálogo no podemos usar palabras. Inclusive hay personas que quieren expresar algo, pero no encuentran palabras, porque las palabras ya no son medios para este tipo de diálogo. Y este nivel nos lleva a un diálogo con la totalidad. Este vínculo de la mente humana con la totalidad es la meta más elevada y anhelada del ser humano. Aquí es donde se anulan los conflictos de la humanidad, los conflictos llamados globales, los conflictos nacionales, sociales, los conflictos personales, etc. Por eso el diálogo con la totalidad debe ser la meta de todo ser humano.